Dios me le bendiga, mis amados hermanos, amigos que se están conectando a través de la plataforma del internet. Bendito el Señor porque nos permite reunirnos de esta manera. La ciencia a veces nos traiciona, pero aquí estamos. Amén. Santo Espíritu de Dios. Vamos a tener el estudio en esta tarde. Todos sean bienvenidos, los hermanos están llegando. Y de nuevo, la Biblia nos dice que en donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Amén. Amén. Así que en esta tarde nos gozamos porque están ya en este lugar. Amén. Vamos a tener el estudio. Nos estamos conectando a esta hora porque antes habíamos orado, habíamos estado adorando en alabanza a nuestro Dios, cánticos. Ahora entramos en lo que es la palabra del Señor. Y vamos a abrir en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Vamos a leer. Tal vez se preguntará por qué usamos micrófono. Si estamos acá cerca, es que el teléfono es que necesita que esté algo cerca para que capte la voz. Así que vamos a estar en Lucas 8, leyendo la escritura del verso 43 hasta el 48. Amén. Evangelio de San Lucas, versículo 43 hasta el 48. Es un pasaje bien conocido. El tema es el borde de su manto. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has permitido, mi Dios, un día más, y aquí estamos en este lugar que hemos, Señor, elegido para honrar y glorificar tu nombre, Señor, y en esta tarde queremos ponernos en sus manos, Señor, para que sea su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y que aprendamos un poco más de ella, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que ya están en este lugar, a los que se están conectando, los bendecimos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Lucas 8, versículo 43 al 48 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que salió poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Versículo 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es la escritura que voy a usar como base para el estudio en esta noche. Si bien es cierto, se ha predicado muchos sermones acerca del manto que vestía Jesús, ¿verdad? Y en este tema hay 3 puntos que voy a estar tocando, que es la desesperación de una mujer, la determinación de una mujer y la liberación de una mujer. Esos 3 puntos voy a estar tocando, y a manera de introducción, como dije, el borde de su manto. Se han hecho cánticos, poemas, dramas, cuánta cosa el Señor pone en el corazón que se haga, y no es que esté malo, pero que vamos a ir más allá de lo fascinante que se pueda ver
pero aquí es un milagro el que ha sucedido. Entonces, se ve como una historia nada más. Pero esta historia, déjeme decirle, que ya tiene más de 2000 años, que se sigue contando por el efecto que tuvo en esa mujer. Así que se puede ver cuando leemos la escritura la desesperación de esta mujer. En el verso 43 que leía dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. A veces las fechas se pueden decir fácil, pero ha sido una trayectoria difícil en la vida. Y esto me recuerda a José, el hijo de Jacob, cuando sus hermanos lo venden. Se puede ver rápido cuando uno lee la historia, cuando ellos lo venden y aquellos madianitas, aquellos comerciantes de esclavos se los llevan, van por un desierto. ¿Cuántos días, cuánto tiempo pasó que iba amarrado para llegar al pueblo donde lo iban a vender, para llegar a Egipto? ¿Cuánto tiempo, cuántas noches, quizás llorando por su familia? Porque ahora, imagínense lo que podía pasar por su mente, ¿verdad? Y fueron 17 años, y se dicen fáciles. Pero cuando vemos toda la historia, ha sido un sufrimiento. Igual pasaba con esta mujer. Dice 12 años, ¿verdad? Así que, al seguir leyendo el versículo, dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Es decir, que no había medicina, no había cura para esta enfermedad. Entonces, tenía ella una enfermedad, si la podemos ver, era incurable. Había gastado todo su dinero en médicos. Me imagino quizás que a Lucas, que es el médico que aparece acá en la escritura, tuvo que haber metido mano también ahí. Amén. Así que había algo más allá de esto, de lo que era una enfermedad incurable, de lo que era quedar sin dinero. Había algo más en ella, y era que ceremonialmente era inmunda. Ahora, ¿por qué yo digo ceremonialmente? Porque vamos a ver en Levíticos 15, versículo 19. Si usted tiene lápiz, apunte la cita, porque yo ya la tengo acá. Levíticos 15, versículo 19, dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estarás apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Es decir, que la ley ceremonial no le permitía ni siquiera acercarse al templo. Así que no podían tocarla aún. Así que si pensamos ceremonialmente, ya había un punto en contra más de lo que ya se había quedado sin dinero y esa enfermedad que no tenía cura. Bueno, físicamente estaba desesperada. No tenía salud físicamente. O sea, tenemos que ver todas las formas de vida de esta mujer. Físicamente estaba desesperada porque no tenía salud. Económicamente estaba desesperada porque, como dije, no tenía dinero. Dice el versículo que había gastado todo en médicos, pero ninguno la había podido curar. Y espiritualmente estaba desesperada porque no podía entrar en el templo, porque la ley se lo prohibía. Entonces, esta mujer nos representa a nosotros. Tenemos que verlo de esta manera. ¿Cómo? Bueno, nos representa en las 3 áreas: física, económica y espiritualmente. Bendito el Señor que nosotros ahora esta ley ceremonial no aplica para el tiempo de la gracia en el cual estamos viviendo. Pero en el tiempo de ellos era terrible, porque la ley era la que se enseñoreaba y no podía dejar. Ningún leproso, ni ninguno que tuviera flujo de sangre podía entrar al tabernáculo, al templo. Entonces, difícil. Ahora, como dije, en el área física, déjeme decirle,
que a veces no lo pensamos, pero en el área física siempre estamos avanzando para la muerte. No lo vemos de esa manera, pero así es. Cada día que pasa nos acercamos a la venida de Cristo, pero si Él no ha venido, también nos acercamos a que nos toque que partir con el Señor. Y tenemos que estar preparados para eso. Mi esposa me dice que se le acercó una persona y le dice: tengo miedo de morir. ¿Por qué? Porque no estamos bien con Dios. Cuando no estamos bien con Dios, no queremos que la muerte llegue. Pero ¿hasta cuándo nos vamos a poner en regla con Dios? Entonces es necesario. Si yo sé que no estoy bien, bueno, bendito el Señor que nos da un día más y podernos entonces arreglar cuentas con Dios. Porque el día y la hora, como dijo Él, no lo sabemos. Así que es importante que en cada momento estemos listos y preparados. Como dije, sin dinero no puede comprar la salud. ¿Quién puede comprar la salud? Nadie. La salud, amados hermanos, puede tener todo el dinero que tenga, pero si no está la medicina, no se puede comprar la salud. Mire lo que está pasando en este tiempo de esta pandemia. No hay medicina todavía para que pueda sanar o quitar este virus. Tenemos que seguir con Él en medio de las dificultades. Bendito el Señor que hasta hoy nos ha guardado. ¿Por qué? Porque tenemos que ser prudentes, como yo siempre lo he dicho. Bendito el Señor con sus máscaras. O sea, no es pecado el usar la máscara. Alguien fanático puede decir que ¿por qué la usa? Bueno, el Señor dice que el hombre ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. Entonces yo tengo que hacerlo. Podemos ver también en el área espiritual. Bueno, el pecado nos separa de Dios. Ahora yo no estoy diciendo que esta mujer tenía esta enfermedad porque pecó. No. ¿Cuál fue la condición por la que recibió esa enfermedad? Yo no lo sé. La Biblia no lo dice. Pero sí, el pecado es más fuerte que un flujo de sangre. Porque el pecado no solamente te va a matar físicamente, sino espiritualmente. Entonces necesitamos entender que la condición en la que estemos, podamos nosotros acercarnos a Dios, como esta mujer lo hizo. Vamos a ver un poco qué fue lo que ella hizo para poder acercarse a Jesús. Habían dificultades, es decir, la condición del ser humano es difícil cuando nosotros lo vemos que nosotros personalmente o humanamente lo podemos resolver. Pero veamos la determinación que esta mujer tiene que tener. Y esto nos enseña a nosotros que también tenemos que tener determinación en la vida para lo que querramos hacer. Lucas 8, versículo 44, ahí donde estamos leyendo, dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Es decir que esta mujer, primeramente, como había dicho en el primer punto, ella tenía esta desesperación, pero ahora viene, dentro de esa desesperación, ella toma esta determinación. Como dijo mi esposa cuando comenzamos, hemos determinado servirle al Señor, no importa lo que se tenga que pasar. En nuestro corazón está determinado servir al Señor, donde quiera y como sea. Mientras tengamos aliento de vida, haremos el trabajo que el Señor nos ha enviado a hacer. Entonces, esta mujer tiene esta determinación, como dije en el verso 44, se acercó y toca el borde. Bueno, antes de ello, habían obstáculos. ¿Cuál era uno de ellos? Bueno, la multitud de gente que estaba en derredor de Jesús. Lo seguían multitudes. Entonces era difícil que esta mujer, con su condición débil quizá, sin fuerzas, poder acercarse a Jesús. O sea, tenemos que ver este cuadro para que entendamos nosotros que gloria a Dios por la salud que tenemos. Pero esta mujer, piense por un momento, 12 años
de padecer de este flujo de sangre. Imagínense estos glóbulos rojos produciendo sangre y todo eso era desperdicio. Y nosotros con una heridita y que sentimos que nos vamos a morir. Amén. Entonces vemos que el obstáculo era la multitud. Otro obstáculo, los mismos discípulos, apartando a la multitud para que no estorbaran a Jesús. Entonces, pero al esta mujer tener esta determinación, nada la iba a detener para cumplir la misión en la que ella tenía en su mente, en su corazón. Porque ella entendía que Jesús había hecho milagros y ella no iba a ser la excepción. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Que todo lo que le pedimos al Padre lo hará en el tiempo de Él. Como decía el hermano Salvador, que cuando Elías se va en el carro de fuego, que lo arrebata, queda Eliseo. Y Eliseo sigue haciendo más milagros aún que Elías. Y no tenían nada de diferencia con nosotros. Los milagros no han dejado de existir, de ser hasta el día de hoy. Yo he visto realizarse milagros a través de mi persona. O sea, los milagros están. El problema es que yo quiero que el milagro se haga como yo quiero. Y ahí está el problema. Imagínense, piensen por un momento esta historia que el hermano Gloria a Dios la trajo en esta tarde. Elías se va, el manto cae. Claro, pasó algunos días que no se encontró el manto, pero al final él lo encuentra. Y cuando él va de regreso a su tierra, no le dijo al agua detente, sencillamente golpeó con el manto. Y las aguas, dices, se dividieron. Cruzó en seco. O sea, él no dijo, mira, Señor, yo quiero que hagas un muro aquí, por allá y por el otro. No, sencillamente tocó el agua y se dividió. Porque es la voluntad de Dios. Y después, aún después de muerto, sus huesos resucitaron a uno que ya estaba muerto y volvió a la vida. Sus huesos. Se hizo más milagros que Elías aún. Ahí está en la Biblia. Entonces tenemos que entender que esta mujer, además de que estaban estos obstáculos difíciles, débil, en medio de una multitud, porque si ustedes ven la escritura, en unas ocasiones eran más de 14,000, 15,000, 20,000 personas que estaban. Y llegar a donde está Jesús, cruzando esta multitud, se necesita fuerza de voluntad primeramente y salud, porque si la podemos ver, quizá pálida, sin sangre, su color deteriorado, físicamente viéndola quizás cadavérica, delgada. ¿Qué clase de vestimenta tendría? Claro, la Biblia no nos dice, pero tenemos que ver ese cuadro. Pálida y aún así se acerca. Pero veamos qué es lo que ella dijo cuando va en esta decisión que ha tomado, ¿verdad? Como dice, la determinación que ha tomado. Mire lo que nos dice Marcos capítulo 5, verso 28. Marcos capítulo 5, versículo 28. Ahí nos dice, porque decía, o sea, ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mire qué tremenda es la oración. Es una oración que ella hace. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Es tremendo, hermanos. A Dios no lo vamos a impresionar con vocabulario dominguero. No. Buscando un vocabulario, hermano, de altura. No. Con palabras sencillas nos acercamos a Dios. ¿Qué es lo que Él ve? Es la sinceridad del corazón. ¿No ve la arrogancia? La arrogancia la desecha. Y como Él nos conoce, ¿cómo hago la oración? Ahí está el resultado. Esta mujer decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, seré sana. ¡Wow! Y entonces, no solo pensaba, sino que persistía para acercarse a Jesús.
Y esto hasta que lo logró. ¿Cuántas veces nosotros comenzamos a orar, a pedirle por algo que queremos, y como vemos que ya no llegó, dejamos de pedirlo? No, traje una vez el tema, debemos orar siempre, y les traje el ejemplo, ¿qué hubiera pasado con Daniel si hubiera parado el día 20? Porque la respuesta viene el día 21, de estar ahí postrado con su rostro en piso, en el suelo, en el lodo, dice la Escritura. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dejado de orar el día 20? Nunca Dios hubiera revelado lo que le vino a revelar. Y es tremendo cuando se lee la Escritura, dice, en el primer día que dispusiste en tu corazón buscar la respuesta de Dios, fue enviada la respuesta. Pero hubo una batalla en los cielos. Y a veces no entendemos que nuestras oraciones van a tener que ser luchadas de rodillas, a veces con ayuno, con llanto tal vez, muchas veces, para que podamos romper y el ángel venga y nos dé, como dijo en el caso de Daniel. Pero aquí esta mujer persistía, estuvo, y eso es lo que Dios quiere, nuestra perseverancia. Amén. Cuando nosotros perseveramos, vamos a obtener la victoria. Santo Jesús. ¿Por qué? De cuántas cosas el Señor nos libra de no hacer llegar esa petición en el tiempo que yo quisiera. Él lo sabe, porque Él es omnisciente, pero nosotros no lo sabemos. Así que vemos ahora la liberación de esta mujer. La liberación de esta mujer, el punto número 3. Esta liberación viene por el contacto con Jesús. Ahora, en ese tiempo Él estaba en tierra, en persona, que se podía acercar la gente a Él, podían conversar con Él. Pero ahora, la Escritura, según Hechos 1, fue alzado y llevado al tercer cielo. Pero Él dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera en nosotros y con nosotros. Entonces, si yo creo eso, yo ahora no necesito ver a la persona de Jesús, sino que por fe, como leía la pastora en el capítulo 12 de Hebreos, donde dice que Él es el autor y consumador de la fe. Jesús. Ahora, Jesús nos dio el ejemplo, y era lo que hablaba con el hermano Salvador. Él dijo que los milagros que Él hacía, nosotros los íbamos a hacer, y aún mayores. Eso es lo que nos dijo Jesús. ¿Pero por qué? A veces no vemos que se realice el milagro, como le dije al hermano, porque queremos que se haga como yo quiero que se haga el milagro, no como Dios quiera. Entonces, cuando entendemos esto, esta mujer iba quizás arrastrándose, y en su mente, en su corazón decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, sé que voy a ser sana. Y tener que romper en medio de aquella multitud, me imagino que tuvo que usar alguna táctica a los que estaban cerca. Mírenme, soy inmunda, mírenme, soy inmunda. Y claro, pues tenían que hacerse a un lado, porque no podía tocarlos, porque si los toca, podía morir apedreada, porque estaba espiritualmente, estaba desechada del templo, porque en Levíticos nos lo dice, que una mujer que estuviera con esa enfermedad no podía entrar al templo. Entonces era inmundo, el que la tocara o ella tocara iba a ser inmundo, dice la Escritura. Entonces a lo mejor se inventa, soy inmunda, tenían que hacerse a un lado para que no tocarla y no ponerse inmundos como ella. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces vemos, ¿verdad?, la liberación de esta mujer viene por el contacto con Jesús. Nuestro contacto hoy, estamos aquí, en la palabra de Dios. Cuando yo leo la Escritura, es Dios hablándome a mí. Este es mi contacto con Dios. Entonces, como dije, no necesito ver a Jesús en persona para saber que Él está en nosotros y con nosotros a través del Espíritu Santo. Está con nosotros.
Entonces tenemos que creerlo. Ahora, como dije, este toque que fue en el manto provocó algo en la persona de Jesús. Y es lo mismo cuando usted ora y toca el corazón, ya no solo el borde, el corazón de Dios, por la fe. Dice que la fe mueve la mano de Dios. O sea, cuando nos acercamos a Dios, cuando vamos a orar, es necesario que entendamos que Él es real. Que Él es real, que existe. No podemos dudar. Pero tenemos que tener la confianza que aunque no veamos la respuesta en el momento que quizás yo la quiera, tarde o temprano la voy a recibir. Y eso es lo maravilloso de Dios. Entonces dice el verso 44, lo leo de nuevo del capítulo 8 de Lucas: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Quién más podía dar ese testimonio sino ella misma? Entonces tuvo que ejercer la fe mucho mayor de lo que ella podía imaginarse o la que ella tenía. Porque en el momento que viene a distancia, en su mente, en su corazón decía: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Pero en ningún momento dudó hasta que se acercó y toca, y ella misma siente que se detuvo la fuente de sangre que la estaba atormentando. Tremendo. Dice el verso: y enseguida la fuente, eso está en Marcos 5, verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Es maravilloso cuando uno siente que verdaderamente Dios te sana. Amén. Hace algunas semanas atrás, oro en casa por mi esposa, porque el enemigo es astuto, trabaja en la mente. Entonces, sentía, dice, que tenía una picazón acá, que le picaba por dentro. Entonces, y yo le dije: no deje que eso le tome la mente, repréndalo en el nombre de Jesús, no tiene nada. Oramos y aún le pedí perdón al Señor, porque a veces no es que no le creamos, es que a veces escuchamos más la voz del enemigo que la de Dios. Él nos está diciendo que estamos sanos. Yo tengo que declarar que estoy sano. Aunque me duele, estoy sano. Ahí vencemos al enemigo. Entonces, después que oré, mi esposa se acuesta, yo me acuesto, y comienza esa picazón en mi garganta también. Y dice: Padre, en el nombre de Jesús, reprendo esto. Y se ríe mi esposa porque le digo: yo me bajé, me fui abajo, agarré un poquito de leche en un plato, le pusimos cereales, y me lo comí y se desapareció la picazón. Era hambre que tenía. El enemigo es terrible, hermano. Trabaja en la mente. No tiene, pero te lo quiere poner. Y le das lugar. Yo le dije a la hermana: usted no tiene ese virus, usted lo que tiene es una gripe que le va a dar. Porque yo le digo, yo veo las noticias y dice las reacciones que tiene ese virus. Y ninguna de ellas era lo que ella tenía. Pero en la mente dice: no es el COVID. Esto está como a la gente que le llama migraña. Oh, tú eres la dueña. Así llegaba una hermana en el ministerio anterior. Ah, yo no vine porque tenía migraña. Le digo: ¿su graña? No, migraña. Le digo: ¿su graña? No entendía que yo no puedo hacer mía una enfermedad. Si es mía, es de ella, pero no mía. Por eso le dije: su graña. Desapareció. Eso bastó que le dijera. Nunca más le dio tal cosa. Porque a veces el enemigo es el que trabaja en la mente. Y le damos cabida a eso. Esta mujer decía: si tan solamente estaba en su mente, si tan solamente tocar el borde, seré sana. De igual manera, es nosotros lo que le pidamos, sé que lo vamos a recibir. En el nombre de Jesús. Entonces, volvemos a Lucas 8, versículo 47.
Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, mire qué tremendo esto, ¿no? Jesús había comenzado a preguntar. Vino temblando y postrándose a sus pies, o sea, a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Este es el testimonio de ella. Como dije, 2000 años después, se sigue hablando de este milagro que había tenido esta mujer por 12 años. Y ese día, ella ha sido sanada de ese azote. Entonces, vamos a ver, entonces, esta acción parece que se hizo a escondida. Como decía, ella era inmunda. No podía tocar ni dejarse tocar de nadie. Porque si alguien la tocaba, quedaba inmundo hasta la noche, decía en Levítico 19 que leímos. Y si ella tocaba, entonces la podían apedrear, porque como si lo estuviera haciendo adrede. Entonces, ella tenía que hacerlo quizás de alguna manera a escondida. No es que esté mintiendo, es que la ley ceremonial se lo prohibía porque era inmunda. Entonces tenía que de alguna manera ocultar que ella era inmunda para poder acercarse hasta Jesús. Ella lo que hizo fue que rompió todos los esquemas para poder recibir el milagro. Y como dije, es posible que cuando se acercaba la gente y la veían, claro, vean el semblante que podía haber tenido, pálida. 12 años de estar botando sangre, ¿qué sangre podía tener en su piel? Pálida. Y decía, soy inmunda. Y claro, entonces le abría un paso. Y de alguna manera, cuando llegó a Jesús, lo toca, y ahora viene, y es sanada. Y ahora ella no solamente recibe la sanidad, sino que se convierte en hija de Dios. Mire qué tremendo. Porque en el versículo 48 de Lucas 8 dice, y él le dijo, o sea Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora podemos pensar, ¿por qué Jesús está tan preocupado que se le diga quién es el que lo había tocado? Si la respuesta que Pedro le da es buena respuesta. Lo apretujaban, dice, te aprietan. Y dices tú, ¿quién me ha tocado? Imagínense. Tremendo, hermano. Es que cuando Jesús solamente nos topamos a Él como otra persona más, sin prestarle atención de la divinidad que Él tiene, por supuesto que Jesús no va a decir nada de los que lo tocan únicamente porque rozaron con Él. Pero en esta ocasión no era algo que iba directo a tocar la fe. Y Él siente, Él dice, porque sentí que poder salió de mí. Es tremendo. No para condenarla, no para juzgarla, sino para dar a conocer que aún sin que Él expresara una sanidad o un milagro, se realizan en Él. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Entonces, Él decía, ¿quién me ha tocado? ¿Jesús lo sabía? ¿Cómo podía saberlo Él en medio de aquella multitud? Decir que alguien lo ha tocado donde todos lo apretujaban. Sencillamente porque Él sintió que un poder salió de Él. Tremendo. Entonces, muchos, como dije, que seguían a Cristo, hoy en día siguen a Cristo, sencillamente rozan con Él y no se dan cuenta de la divinidad de Él. Y se pasa por alto un Jesús más, un hombre más. No, es diferente. Jesús es Dios encarnado en ese tiempo y ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Aquí vemos este testimonio sencillo de esta mujer. Como dije, no se usan palabras elocuentes para dar testimonios. Ella dijo, yo tenía este flujo de sangre desde hace 12 años, que gasté todo mi dinero
en los médicos y nadie me pudo sanar. Pero cuando yo escuché que Jesús sana, yo dije en mi corazón, yo me voy a acercar y con solo la tela del manto que toque, nada más, sé que voy a ser sana. Este es el testimonio. Testimonios sencillos, donde verdaderamente, gloria a Dios, como dijo mi esposa al principio, que con palabras sencillas Dios nos habla de una manera poderosísima. Entonces, vemos en el versículo 47, ¿verdad?, de Lucas 8, que dice, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ese es el testimonio. 2000 años después, se sigue hablando de ese milagro. Gloria a Dios, porque solamente Dios es el que puede hacer milagros. Amén. Si lo creemos de todo corazón. Yo soy un milagro del Señor. Lo he dicho en muchas ocasiones, porque por mí mismo no hubiera podido ser sano de la columna donde estaba quebrado el disco, pero el Señor me sanó. Así que vamos a hacer algunas preguntas después de este tema, después del mensaje, el estudio. ¿Qué aprendió de esta mujer? Su determinación, su perseverancia. Ella nos enseña eso. No podemos desistir. Tenemos que seguir adelante. Esto no se ha parado. La iglesia solo se detiene para predicar. Amén. Pero sigue avanzando. Porque la venida de Cristo no para tampoco. Así que tenemos que estar seguros de que cuando Él aparezca nos vamos con Él. Amén. Segunda pregunta. ¿Cuál hubiera sido la razón por la que ella no fuera sanada? Si no hubiera creído. Si no hubiera creído, ajá. Que no hubiera tenido fe. Gloria a Dios. Bueno, el temor a ser rechazada. Podía haber sido uno. ¿Cuántos? Hoy en día dicen, no, yo no voy a la iglesia porque tengo miedo que mi familia me rechace o mis amigos me rechacen. Muchos. Si ella hubiera dicho eso, o más en la condición que estaba, hubiera dicho, hay mucha gente para ir para allá. Para llegar hasta donde él está, no hay mucha gente. No hubiera recibido la sanidad. O tal vez, si hubiera sido falta de fe. Pero la fe nos hace persistir, nos hace ser persistentes. Pregunta número 3. ¿Qué hubiera pasado si ella no persistía? No hubiera sido sanada. No hubiera recibido milagro, no hubiera sido sanada. ¿Y cuántos de nosotros dejamos de orar? Porque no lo recibimos. Yo conozco historias de mujeres que han orado 20, 25 años con su esposo y a los 20 o 25 años el Señor al final le doblega la cerviz a él y viene a los pies de Cristo. Y parecía imposible. En Nueva York así nos decía una hermana, si es más borracho que la cerveza. Pero un día el Señor lo tocó, hasta se casó. Gloria a Dios, porque estaban unidos nada más, no se habían casado. Se unió un matrimonio, se convirtió al Señor. Así que para Él no hay nada imposible, pero no podemos dejar de orar. No podemos dejar de acercarnos a Jesús. Y la número 4, ¿qué es lo que haría usted si tuviera una necesidad? Pregunta, ¿qué haría usted si tuviera una necesidad? ¿O que acudiría a los pastores para que se la resuelvan? Tienen que acudir a Jesús. Tienen que acudir a Jesús. Nosotros a la congregación, a todo hijo de Dios, les enseñamos a pescar para que se defienda. Y justo eso me decía el hermano. ¿Nosotros podemos hacer milagros? Sí, el Señor lo dijo. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y van a sanar. Así que
En nosotros está el que creamos o desistamos. Claro, como pastores, los guiamos espiritualmente. Pero para realizar los milagros, Jesús dijo, os doy poder y potestad de hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Aleluya. Así dice la Escritura. Lo que pasa es que yo le tengo que creer a lo que aquí dice, para que se realicen. Si no lo creo, en vano entonces estamos corriendo. Amén. Así que, bendito el Señor por todos aquellos que han estado conectados a través del internet. Este era el tema que tenía para esta noche. El borde de su manto. Es un tema, como dije al principio, donde se han hecho poemas, se han hecho dramas, y todo tiene que ver con estos tres puntos que están en nosotros, esta persistencia de estar hasta llegar al Señor. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos. Si hay alguien que está viéndonos a través del internet y tiene alguna petición de oración, háganoslo saber. La hermana Nancy dice que Jacobo, su niño, fue un milagro de Dios. Bendito el Señor. Así amén. que ella da gracias a Dios por eso. Gloria a Amén. Dios. Así que saludamos a todos los hermanos que Ella están. era estéril. El Señor restauró su Matriz. matriz. Aquí mismo en este lugar oramos por Oramos. ella. Este milagro, hay un niño ahí. Bendito Jehová. Amén. Gloria a Dios. Para Él no hay nada imposible. Nosotros tenemos que creer. Como esta mujer, ella decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Eso es lo que había en su mente. Seré sana, seré sana. Amén. No diciendo, ay, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Ve que la enfermedad viene por fe también. Así se llama, enfermedad. Sí, es que a veces no entendemos el vocabulario. Enfermedad, enfermedad. La enfermedad se va de donde vino, del infierno. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios me les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar y así, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido dada a tu pueblo. Permita, Señor, que esta enseñanza, mi Dios, haga un efecto en los corazones de aquellos que estuvieron escuchándola y aquellos que después, mi Señor, de alguna manera estarán en contacto con este tema. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que su Espíritu Santo toque sus vidas, Señor, y que entiendan, mi Dios, que tenemos que tener esta determinación, Señor, para estar siempre contigo, mi Dios, sabiendo que tú pagaste ese precio maravilloso en la cruz del Calvario para darnos esta salvación tan grande que ahora tenemos. Padre, gracias una vez más por cada hermano de los que estamos en este lugar, los que están conectados, los bendecimos, Señor, y toda la honra y toda la gloria, Señor, recíbala de su siervo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y el pueblo dice, Amén. Dios me lo bendiga. Xiomara pide oración por los niños que están en la escuela. Así que oramos por ellos en el nombre de Jesús.